Bueno, continuamos con Pensamiento Crítico. Tenemos ya una proforma presupuestaria aprobada por la comisión correspondiente. El día de mañana, tengo entendido, entra al Pleno para el análisis, debate y aprobación de la misma. Tenemos para tratar el tema y analizarlo a Jimena Peña, asambleísta. Bueno, hablemos de la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria refleja y expresa una reducción importante, diría yo, entre el ejercicio 2015 y el ejercicio 2016. En ese sentido, ¿dónde están los rubros fundamentales o más importantes que reflejan esta reducción? Jimena Peña. Así es, efectivamente, pues recordemos que el Ecuador está enfrentando algunas situaciones difíciles, tanto externas como internas, y eso pues obviamente se plasma en la proforma que ha sido presentada. Efectivamente hay una disminución tanto en ingresos como en gastos. Obviamente en el caso de los ingresos la mayor reducción se da pues en el caso de los ingresos que entraban por el petróleo. En relación a los gastos, por ejemplo, vemos que hay una reducción importante en inversión. En ese sentido, pues nosotros vemos con tranquilidad, por ejemplo, de que el gobierno haya priorizado los recortes de inversión y pues haya precautelado el rubro de sueldos y salarios que tiene que ver con el empleo de los ecuatorianos. Vamos por parte y para el beneficio de la ciudadanía. Los ingresos, comencemos por el rubro de los ingresos. En el 2015, ¿a cuánto ascendía el presupuesto y al 2016 en cuánto se estima? Bueno, pues en este año el presupuesto que vamos a aprobar será de alrededor de 29.000 millones de dólares. En relación pues a lo que aprobamos el año pasado, hay una reducción del 13%, ya que en el año 2015 aprobamos una proforma de alrededor de 36.000 millones de dólares. Ok, vamos entonces al tema. Para algunos analistas y sobre todo para el director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, dice que los ingresos estarían sobreestimados y no se refiere fundamentalmente al tema del petróleo que hoy se registra a $35 por barril, me refiero a la proforma. Él mantiene un argumento que dice están siendo muy optimistas en la recaudación tributaria que se estimaría de 15.000 y pico de millones cuando el Ecuador no va a crecer en relación a años anteriores de forma acelerada y que se estima, de acuerdo al Ejecutivo, 1% y para el Fondo Monetario Internacional el 0,1%. Bueno, así es, yo creo que por esto precisamente el gobierno pues está tomando medidas para mejorar el crecimiento del país. De hecho, en la Asamblea Nacional aprobamos la ley de las asociaciones público-privadas precisamente como un incentivo para el crecimiento. De igual manera se están planteando pues incentivos para el sector exportador. En ese sentido, pues vemos cómo hay un incentivo hacia el crecimiento por parte del gobierno, pero a su vez también recordemos que la recaudación tributaria ha ido creciendo, ¿no? En base a una gestión pues responsable por parte del SRI. Vemos como, por ejemplo, en el 2012 la recaudación tributaria fue de alrededor de 10.200 millones de dólares y vemos cómo se ha ido incrementando paulatinamente, pues ahora en este año aproximadamente 14.500 millones han sido recaudados. Pero nadie discute el incremento de la recaudación tributaria ni el incremento del universo de contribuyentes, que es de forma importante, pero en la circunstancia que eso se daba en un promedio de crecimiento anual del 4.5. Ahora la economía no va a crecer al 4.5 con una desaceleración del crecimiento al 1%, para ser optimista, de acuerdo al gobierno central. Evidentemente la facturación va a ser menos, la base imponible menos y por tanto la recaudación también va a ser menos. Y otro ingrediente, dice Jaime Carrera, este año no se contempla dentro del presupuesto de Estado una remisión tributaria que también contribuyó al cumplimiento de la meta tributaria. Así es, efectivamente, por ejemplo, mencioné las iniciativas que está teniendo el gobierno para mejorar esos números de crecimiento. Además, por ejemplo, en este momento en la Asamblea Nacional se encuentra también un proyecto de ley precisamente para mejorar la recaudación a través de la prevención de la evasión tributaria. En mi comisión se encuentra en este momento, por ejemplo, el proyecto de ley para prevenir la evasión fiscal a través de los fideicomisos. Es decir, se están tomando medidas precisamente orientadas para mejorar el crecimiento del país, pero también para recaudar más eficientemente, pues
eliminando aquellos vacíos jurídicos que permitían evasión fiscal, por ejemplo. Ahora, vamos al tema de los gastos, señora asambleísta. El tema de los gastos, usted dice, la medida de ajuste principalmente está por el gasto de inversión, o la inversión propiamente dicha. Sí, el señor presidente de la República ha venido diciendo esto desde el principio de su gobierno, que en caso de una contingencia por la disminución del precio del petróleo, el ajuste iba por el lado de la inversión. Pero vemos también que hay una focalización de los subsidios. Al año 2015 los subsidios estaban en 5.966 millones de dólares y al 2016 la proforma presupuestaria contempla apenas 3.193 millones de dólares, lo cual significa entonces una disminución importante en el rubro subsidios. ¿Cuáles son los subsidios que están focalizándose a efectos de esta disminución? Bueno, en la primera parte de su pregunta, en relación a lo de inversión, por ejemplo, vemos efectivamente que hay una disminución en los proyectos públicos, por ejemplo. De acuerdo a cifras que nos dieron, de todos los proyectos públicos que fueron presentadas por las diferentes instituciones públicas, Exemplares priorizó como 570 proyectos, que era como el 50% de lo que se había presentado. Es decir, vemos que hay una priorización de aquellos proyectos que son pues necesarios, prioritarios para el país y que están pues en apego del Plan Nacional del Buen Vivir. En relación a la otra parte de la pregunta, que era de los subsidios, pues en ese sentido efectivamente vemos que hay una focalización de los subsidios y en ese sentido pues vemos por ejemplo que un subsidio que ya de hecho una reducción que se dio ahora en relación a los combustibles, pues vemos que afecta solamente a un sector digamos que recibía el subsidio y vemos por ejemplo que de acuerdo a declaraciones que ha realizado el mismo presidente de la República, por ejemplo, no afectará este subsidio a pequeños productores, hablaba de como de 20.800 pequeños productores que consumen menos de 2.000 galones de combustible. De igual manera vemos que la eliminación del resto de los subsidios de combustibles afecta a un pequeño porcentaje que realmente eran los que se beneficiaban del subsidio. Es decir, en ese sentido vemos que hay una reducción importante de subsidios, pero muy focalizados, que se han dado con muchísimo cuidado precisamente para no afectar a la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Realmente la parte más importante de la disminución de los subsidios se encuentra en el tema de combustible. Al año 2015 este subsidio representaba 3.494 millones de dólares y al año 2016 se estima, de acuerdo a la proforma, 1.888 millones de dólares. Esto podría, es decir, el subsidio se va a mantener, es básicamente para las personas de escasos recursos. Efectivamente, nuevamente la focalización, y ahí también es importante mencionar, frente a retos económicos que enfrenta el país, pues se ve, se nota, ¿no?, el interés que se tiene para no afectar a las grandes mayorías. A diferencia de los gobiernos neoliberales que cuando pues tenían retos económicos enseguida era el paquetazo, el alza de combustible de manera general. Ahora vemos medidas inteligentes, focalizadas, siempre precautelando el interés de las grandes mayorías. Y Jimena Peña, muchas gracias. Se nos quedan algunos temas en el tintero, como por ejemplo el tema déficit fiscal y las necesidades de financiamiento, pero eso será materia con las autoridades y con analistas económicos. Jimena Peña, muchas gracias. Gracias también. Elementos de juicio para el análisis, para la evaluación de ustedes, amigos televidentes, y como siempre, ustedes sacan sus propias conclusiones. Nos vemos el día de mañana.